Bueno, vamos a ver el acople de impedancias. ¿Ok? El objeto siempre será la máxima transferencia de potencia. Me explico, desde una fuente a una carga. Pero para que haya la máxima transferencia de potencia, tiene que estar acoplada la carga. Podemos utilizar el término acoplada o el término adaptada. Ahora fíjate, en esta primera parte nosotros vamos a ver la red de acoplo, específicamente la red L. Los acoples se hacen a través de dos elementos que son reactivos, básicamente porque los elementos reactivos no consumen potencia. ¿Ok? Y entonces toda la potencia de la fuente va a ser transferida o debe ser transferida a la carga. Esa es la intención. Ok, ahora vamos a ver cuál es el uso o cómo se usan las redes en forma de L. Aquí tenemos, en una expresión muy general, una fuente y su resistencia interna. Ahí podríamos haber tenido, qué sé yo, un amplificador y su resistencia de salida, una antena y su resistencia que presentan los cables, y aquí la carga, que la carga puede ser unos baffles, unas cornetas o lo que sea. Entonces, fíjate, tenemos un par de condiciones que tenemos que cumplir. Veamos. Si RL es mayor que RI, o sea, si la carga es mayor que la resistencia interna de la fuente, evidentemente tenemos que reducir la carga. Y aplicando aquel principio que dice que en paralelo la resistencia que da es menor que la menor, evidentemente aquí tendríamos que colocar un paralelo, ¿de acuerdo? Es lo que digo aquí. Si RL es menor que RI, tendríamos que colocarlo en serie, porque recuerden que en serie va a ser mayor que la mayor, que es lo que decimos aquí. Después de eso hay otra condición que es si queremos filtrar o no las frecuencias bajas. Si queremos filtrar las frecuencias bajas, deberemos colocar el condensador en la línea de envío de información. Si no queremos eliminar la frecuencia baja, simplemente ponemos el condensador a tierra. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones que tenemos aquí. Veamos todo esto con un ejemplo. Ejemplo número 1. Tenemos exactamente eso. Una fuente con una resistencia interna y una carga. Colocamos aquí la red L y ahora vamos a ver cómo la vamos a aplicar. En este caso, fíjate bien, RI o la resistencia interna de la fuente es de 50, mientras que RL es de 200, lo cual nos dice que la resistencia de la carga es mayor que la resistencia interna de la fuente. Por lo tanto, debemos colocar uno de los componentes en paralelo a RL. Uno de los componentes, digo, fíjate que puede ser la inductancia o puede ser el capacitor. Si no me dicen nada, yo elijo cualquiera. Si me dicen que tengo que filtrar las componentes de DC, simplemente pongo el capacitor acá y el inductor acá. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer este análisis rápidamente. Nos queda que la impedancia de entrada, o sea, todo esto, es 50 más JXL, mientras que esto, que sería la impedancia de salida, sería 200 en paralelo con XC, que es la inductancia, que es la admitancia del capacitor. Ok, pero antes de llegar a eso, nosotros vamos a decir que la resistencia interna de la fuente es 50 más JXL, que por máxima transferencia de potencia, la carga debe ser exactamente igual al conjugado de la impedancia de entrada. Por lo tanto, la carga será igual a 50 menos JXL, que es el conjugado de esta. ¿Ok? Como antes dije que ZL era el paralelo de 200 más XC, ese paralelo, lo tenemos aquí, 200 en paralelo con menos JXC, y eso debe ser igual a 50 menos JXL. Lo desarrollo. Esta es la expresión
que nos da, este es el paralelo y esta es la igualdad esta. Desarrolla esta igualdad pasando esto a multiplicar por este señor que tenemos aquí y nos da esto. Sin ningún problema. Por supuesto, esto es una ecuación con reales y con imaginarios, lo cual quiere decir que yo puedo desdoblar la ecuación en reales, números reales y en números imaginarios. La ecuación total que me da es esta, ¿de acuerdo? Aquí tengo menos j 50xc y aquí tengo menos j 200xc. Este cuando pasé para acá pasa sumando y esto me queda en 150. En la parte imaginaria me va a quedar, este señor 200xl igual a 150xc. En la parte real me va a dar este señor y este señor, o sea, 10 a la 4, que 10 a la 4 proviene de 50 por 200, ¿verdad? Y eso será igual a la multiplicación de xl por xc. Recuerden que en su momento xl y xc eran imaginarios, pero al multiplicar j por j da negativo. Negativo por negativo da negativo, así que da positivo. ¿Ok? Entonces, positivo por negativo me da negativo. Entonces hago mis dos ecuaciones. Esta en reales y esta en imaginarias. Y la desarrollo. Desarrollo y despejo XC, que vale 115.47 ohm, y XL vale 86,6 ohm. Ojo, aquí, ¿quién es XC? XC es 1 sobre J omega C. ¿Quién es XL? Es omega L. Aquí lo tenemos. Recuerden que omega es 2πf. 2πf por L y XC será 1 sobre 2πf, 2πf, que es omega por C. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Seguimos con el problema para llevarlo a la condición de solucionado, ¿verdad? Con sus valores. Como no me dan la frecuencia, yo dejo los valores de XC y XL como están. Ahora fíjense, la otra situación que hay es que yo coloque el condensador en serie con la impedancia de entrada de la fuente y que ponga el inductor en paralelo con la carga. Esto lo dejo como un ejercicio a resolver en tu casa. ¿Ok? Ejemplo 2, o el segundo ejemplo. Ahora vamos a suponer que tanto la fuente como la carga son más reales. O sea, cuando digo más reales quiere decir que tienen unas ciertas impedancias que son compuestas por parte real y por parte imaginaria, donde la parte imaginaria viene a nosotros como parte de la impedancia parásita. ¿De acuerdo? En este caso tenemos aquí 50, que es la resistencia interna, y tenemos una inductancia que es J 10 ohm. Aquí tenemos la red en L y la carga tiene asociado un capacitor de 3.8 picofaradio. Fíjense, esto está en el valor del elemento y esto está en la expresión de omega L. ¿Ok? Cuidado con eso. Además de eso, tenemos la frecuencia de trabajo. Si nosotros observamos así detenidamente, nos damos cuenta de que este ejercicio es parecido al ejemplo 1, donde teníamos que calcular una inductancia y una capacitancia. Pues bien, lo resuelvo de la misma forma y digo que la inductancia, esta que tengo aquí, es parte de la total que me dé, y esta capacitancia que tengo aquí será parte de la que me dé. Por lo tanto, yo simplemente hago eso a sabiendas que ya resolví el primer problema. Recordemos los valores, donde XL es 86,6 y XC es 115.47. También sé que XL es 2pi
por la frecuencia. Ojo, aquí la frecuencia es 100, así que esto será a la 8. ¿Ok? Aquí despejo L y L será 86,6 partido 2pi por 100 por 10 a la 6, o sea, 10 a la 8. Esto me da 137,8 nanohenrios. Esa es la inductancia total que yo debí colocar en el ejercicio número 1. Pues bueno, simplemente ahora digo, bueno, lo que pasa es que yo tengo previo una cierta inductancia. Entonces, ¿qué hago? Digo que la inductancia total será igual a la inductancia parásita, esta que está aquí, más la inductancia de la red en L. Aquí lo tengo. LP, inductancia parásita LT, la inductancia total, la que acabo de calcular, y LL, la inductancia de la red en L. Ahora fíjense, aquí yo tengo la expresión de 2πf por L, y eso es lo que tengo aquí. XL es 10 ohm, 2πf por L es igual a 10. Despejo LP y me da que LP o la inductancia parásita es de 15,9. Por lo tanto, la inductancia que yo debo agregar para obtener una inductancia total como la que calculé en el ejercicio número 1 o aquí mismo la calculé que es 137,8 será la diferencia. Así que esto me da 121,9. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sumo 121,9, que es la que yo voy a agregar, y tengo ya en la impedancia parásita y 15,9, la sumatoria de eso me da 137,8. Por lo tanto, la inductancia ya me está acoplando la impedancia de carga. Lo propio se hace con XC. Y fíjense una cosa, aquí es mucho más fácil porque aquí el condensador que yo voy a colocar es un condensador que está en paralelo. Y usted sabe que cuando los condensadores están paralelos, simplemente su resultado es la suma. Aquí lo hago. X es igual a 115,47 y eso es igual a 1 sobre 2pi por 10 a la 8 por C sub t. Calculo C sub t y me da 13,8 picofaradios. Aquí lo tengo, 13,8 picofaradios. Luego, C sub t es igual a ¿quién? A lo que acabo de calcular, 13,8 picofaradios, y eso será igual a la capacitancia parásita, que es 3,8, más la capacitancia que debo colocar en la red L. Así que la capacitancia en la red L será 13,8 menos 3,8 picofaradios. Así que este es el resultado de la red L que yo debo colocar. Fíjense bien, 10 picofaradios y 121,9 nanohenrios. ¿Lo tenemos claro? Bien. Ok, ahora vamos a ver para terminar.